Hablamos la semana pasada acerca de la orden que Dios le da a Moisés para que celebren la Pascua ahí en el monte Sinaí, en el tiempo indicado y con todos los ritos y ceremonias que Dios le indicó allá en Egipto, tenían que celebrarlo nuevamente allí en el monte Sinaí. ¿Por qué tenía que celebrarse a la manera que Dios le indicó? Porque era todo simbólico, todo era simbología de aquello que iría a suceder en el tiempo de Dios cuando Cristo finalmente después vino a la tierra a dar su vida como cordero, se inmoló por todos nosotros. Entonces la orden de Dios es que celebren en el tiempo indicado la Pascua. También Dios le indicó que todos debían celebrar la Pascua. Era importante, tan importante es que Dios dijo a Israel que las personas que voluntariamente no participen o no participaren de la Pascua, serían cortados de su pueblo. Repito, tan importante es que Dios ordena de que todos debían participar. Y aquella persona que voluntariamente no quería participar de la Pascua, sería cortado de su pueblo. Significa sería cortado de la bendición de Dios para su pueblo. Y esto nosotros lo comparamos con el Nuevo Testamento, lo comparamos con la Cena del Señor, institución divina de 1 Corintios 11, donde Pablo lo recibió por revelación y donde Jesucristo también había dicho que el que come ni bebe de su cuerpo y de su sangre no tiene vida en él. No permanece Jesús en él, ni la persona permanece en Cristo. Por eso, la importancia de que la persona participe de la cena del Señor. También hemos visto, el segundo punto que habíamos visto el martes pasado, acerca de la nube que descendió en Éxodo 40 sobre el tabernáculo cuando fue inaugurado, descendió esa nube de gloria, esa nube de su presencia, estuvo todo ese tiempo con Israel. Esa nube, esa columna de nube, esa columna de fuego, todo el tiempo acompañó a Israel en todo su peregrinar por el desierto. Era la presencia de Dios con Israel. ¿Hasta dónde lo acompañó esa nube, dijimos? Hasta las orillas del río Jordán. Entendemos por la palabra de Dios que hasta las orillas del río Jordán esa nube le acompañó, es decir, en todo el trayecto, esa nube de la presencia de Dios estuvo con Israel y asimismo también Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Glorias a Dios. Glorias a Dios por eso. Vamos ahora sí, número 10. Carlos, por favor, lee del versículo 1 al versículo 10. 1 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas.
Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces, Dios le dice a Moisés, hazte 2 trompetas. 2 trompetas. ¿Por qué Dios le dice que se hagan 2 trompetas? Porque los únicos, y esto es parte del orden de Dios que hemos aprendido durante todo este tiempo. Yo estoy aprendiendo mucho, no sé usted, pero yo sí por lo menos estoy aprendiendo mucho de la palabra de Dios en estos meses, en estos años ya que llevamos estudiando la palabra de Dios. Y esto es algo más, un ingrediente más en el orden de Dios. Los únicos autorizados para tocar la trompeta eran los sacerdotes de Israel. ¿Cuántos sacerdotes había en Israel en esa época? 2. Eran los 2 hijos de Aarón, eran 4. 2 murieron, ¿se acuerda? Por ofrecer fuego extraño. ¿Cuántos quedaron? 2, Eleazar e Itamar. Entonces, en ese tiempo Israel tenía un sumo sacerdote Aarón, que era Aarón, y 2 sacerdotes que eran Eleazar e Itamar. 2 sacerdotes tenía Israel. Entonces, ¿por qué Dios dice hazte 2 trompetas? Porque había 2 sacerdotes que eran los que tenían que tocar la trompeta para dar las órdenes en el pueblo de Israel. Nosotros allá por Josué capítulo 6, versículo 4, vemos a 7 trompetistas. Ya vemos que hay más sacerdotes, son 7. La diferencia que en Josué las trompetas eran de cuernos de carnero. Estas eran de plata, pero en Josué 6 las trompetas que tocaban eran de cuernos de carnero. Y en segundo libro de Crónica, capítulo 5, versículo 12, en los tiempos de Salomón había muchos más sacerdotes, y ahí nos hablan de 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Entonces 2, después vemos 7 y después ya vemos 120. ¿Por qué? Porque era de acuerdo al número de sacerdotes que había en Israel. Por eso es las diferencias en cantidad de trompetistas que vemos en los diferentes relatos. Dijimos entonces que la trompeta era un ingrediente más en todo el orden que Dios estableció allí en el monte Sinaí. Según los estudiosos, estas trompetas eran de diferentes tamaños. Diferentes tamaños. Significa que al ser de diferentes tamaños, que yo creo que es así, emiten un sonido diferente. Por ejemplo, la trompeta que toca Nehemías, ese de este tamaño suena un sonido agudo. Tiene 3 pistones, pero es más pequeño, y al ser más pequeño, suena más agudo. Pero hay un instrumento similar, por decirlo de alguna manera, pero es más grande, trombón. Tiene también 3 pistones, al igual que la trompeta, pero al ser más grande, tiene un sonido más grave. Tiene un sonido más grave. Creo yo que eran así, 2 trompetas, pero de diferentes tamaños. ¿Para qué? Para que suenen diferentes. Porque si tocaba una trompeta, la gente, la multitud del pueblo de Israel, no veía quién estaba tocando, no veía nada, pero escuchaba el sonido. De acuerdo al sonido que escuchaban, era la actividad que tenían que realizar. Si sonaba una trompeta, era una actividad. Si sonaba 2 trompetas, era otra actividad. Y depende del sonido que emitían esas trompetas, eran las distintas actividades que tenía que realizar el pueblo
de Dios. Diferentes actividades, de acuerdo al sonido, de acuerdo al toque y de acuerdo a la cantidad de trompetas que sonaban, era la actividad. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Y yo puedo, por la palabra de Dios, entender un poco qué está haciendo Dios. Lo que está haciendo es un trabajo de comunicación y coordinación. Comunicación y coordinación. Dos cosas importantes que Dios está estableciendo para que exista entre los líderes espirituales establecidos por Dios, que eran los sacerdotes, para con el pueblo, con las diferentes tribus de Israel. O sea, ¿qué Dios está buscando con esto? Que haya una buena comunicación y una buena coordinación entre los sacerdotes y el pueblo del Señor. Dos cosas importantes: comunicación y coordinación. Eso es lo que está haciendo Dios acá. No vamos porque no tiene sentido, a ver qué es lo que significaba un toque, se movía esto, no. Pero lo que sí podemos ver en grande, ¿qué vemos en grande? Dios está estableciendo una comunicación y Dios está estableciendo una coordinación. ¿Para qué? Para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Me va siguiendo hasta ahí o no? ¿Sí? Estas dos cosas hoy también son importantes. Así como Dios estableció estas cosas para que haya comunicación y coordinación, hoy también estas dos cosas son muy necesarias en la iglesia del Señor Jesucristo. En primer lugar, comunicación. Buena comunicación entre los sacerdotes y todo el pueblo de Israel. Hoy también debe existir una buena comunicación entre los líderes y los liderados. Debe existir una buena comunicación. El líder debe ser comunicativo, debe saber comunicarse. Debe existir un diálogo entre el líder y su liderado. Debe existir una comunicación y cuanto más fluida la comunicación, mejor todavía. Hoy hay muchas formas de estar comunicados. En aquel entonces no era tan fácil estar comunicados, pero hoy tenemos sí muchas maneras de estar comunicados y esas maneras hay que saberlas utilizar. Los líderes deben saber utilizar todas las herramientas posibles para poder estar lo más comunicados posible con sus liderados. Eso lo estableció Dios, eso no es el descubrimiento, no estoy descubriendo la pólvora. Dios pretende que cada líder tenga una comunicación con su liderado, una buena comunicación, un diálogo. Cuanto más fluido, mejor. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Dios sabe lo que es la importancia de la comunicación. Y Dios insiste en la palabra, insiste mucho con la comunicación. ¿Cómo que Dios insiste mucho, pastor? ¿Sí? Dios le da más importancia de lo que usted piensa a la comunicación. Por eso Él sabe del valor de la comunicación. ¿Cuáles son las maneras que Dios tiene de comunicarse con la gente? Con la iglesia, con el pueblo. Hay dos maneras que Dios tiene para comunicarse con el pueblo, con la gente, con usted, conmigo. Y Dios insiste mucho en eso. Uno es la oración. Una de las formas que Dios tiene de comunicarse con usted es la oración. Ahora, ¿la Biblia habla mucho de la oración, sí o no? ¿Por qué? Porque usted necesita estar comunicado con Dios. Dios necesita estar comunicado con usted. Entonces, fíjese usted la importancia que Dios le da a la comunicación.
Por eso insiste tanto, oren, 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 oren en todo tiempo, oren sin cesar, oren en el Espíritu, enciérrense en su pieza, oren en la calle, oren en el trabajo, oren aquí, oren allá, oren, 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 oren. Comunicación, Dios sabe de la importancia de la comunicación, por eso dice, oren. La otra manera que tiene Dios de comunicarse con usted es la palabra de Dios. Cuando usted abre su Biblia, ¿qué es? Dios hablando con usted. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted lee la Biblia, es Dios hablando con usted. Es la otra manera que tiene Dios de comunicarse. La Biblia habla mucho acerca de la importancia de leer la palabra y de meditar la palabra, ¿sí o no? Muchísimo. Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla muchísimo acerca de meditar en la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De noche, fíjense cómo Dios quiere comunicarse con José, por ejemplo. ¿Cómo Dios quería comunicarse él? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo ya sabe usted. La importancia de la comunicación, Dios lo deja reflejado a través de la palabra de Dios. Es la manera que Él tiene de comunicarse. Salmo 1 habla de la importancia de la comunicación. Primera de Timoteo 3:16, si no me equivoco, habla acerca de la importancia de la palabra de Dios. Entonces, si hay alguien que sabe del valor de la comunicación, ¿quién es? Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios ahora? Está buscando una manera para que entre el pueblo y los sacerdotes establecidos haya una buena comunicación. Entonces, ¿usted quiere aprender de Dios o no? ¿Usted líder? Sea comunicativo. Comuníquese con su gente. Busque la manera de comunicarse, si es que es líder. Porque si usted no tiene comunicación con su gente, usted entonces no es líder de nada. Es imposible mantener una relación de líder y liderado sin mantener una comunión. Y Dios sabe, por eso es que usted debe ser comunicativo, debe saber comunicarse, debe saber expresar, debe saber hablar, debe saber relacionarse. Es parte de la comunicación que Dios pretende entre sus hijos en la iglesia del Señor. Fíjese que la comunicación es tan importante, hermanos. Nosotros con mi esposa hace muchos años ministramos para matrimonios. Mucho trabajo hemos hecho con el tema de los matrimonios, para la gloria de Dios. Dios nos ha alcanzado esa gracia para hacerlo. Y si hay algo que comienza como un enemigo silencioso en un matrimonio y comienza a destruirlo paulatinamente sin darse cuenta, es la falta de comunicación que hay en el matrimonio. Y hoy en día cada vez más. Cada vez se agrava la falta de comunicación que hay en los matrimonios. Repito, es un enemigo silencioso que lentamente lo vas distanciando uno cada vez más lejos del otro. Hay matrimonios que solamente viven bajo el mismo techo, pero ya no existe una comunicación, ya no existe una relación de matrimonio verdadero, simplemente conviven bajo el mismo techo. ¿Dónde comienzan muchos de los problemas? Por la falta de comunicación que hay entre los esposos. Muchos lamentablemente fueron logrados ser restaurados, muchos se restauraron a tiempo y hay muchos que fueron destruidos. Y usted me va a decir, ¿cómo puede ser, pastor, dos personas? Dos, estoy hablando de dos, no estoy hablando de 2000, estoy hablando de dos personas que se amaban, que se juraron amor eterno, que hasta la muerte que los separe, y que esto y que lo otro, y que lo uno y que lo otro. De pronto, no fue de pronto.
hubo algo que lo fue distanciando lentamente. Y en muchos casos es la falta de comunicación. Por eso es que Dios dice, ¿sabe por qué dice Dios oren? ¿Sabe por qué Dios dice lean la Biblia? Porque cuando usted menos ora y cuando usted menos lee la Biblia, ¿usted qué hace? Lentamente cada vez más lejos de su Dios, cada vez más lejos de su Creador. Aleluya. Pero cuando usted más ora, más lee la Biblia, ¿qué pasa? Se acerca a Dios. Acercaos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Dice así o no? Sí, yo sé que ustedes saben. ¿Cómo usted se acerca a Dios? La oración, palabra de Dios. Usted se acerca, Él se acerca. Usted se acerca, Él se acerca. Cuanto más comunicación hay, más acercamiento hay. Aleluyas. Lo mismo es con su matrimonio. No estoy dando hoy charla para matrimonio, pero es un ejemplo, el mejor ejemplo que puedo encontrar. Cuando no hay comunicación en el matrimonio, cuando quisieron darse cuenta, están así de distanciados, no hay nada en común, no hay ningún punto en común, no hay acuerdo, no hay nada. Están lejos, separados emocionalmente uno del otro, separados sentimentalmente uno del otro, separados totalmente sin acuerdo alguno. Cada uno tiene sus distintos objetivos, cada uno tiene sus distintas metas porque no supieron comunicarse. Entonces uno quiere ir para allá y cuando se encuentra el otro quiere ir para allá. Uno tiene una meta, tiene otra meta. Uno tiene un objetivo, otro tiene otro objetivo. Uno tiene un sueño, el otro tiene otro sueño. Comunicación. Pero cuando hay una buena comunicación, uno sabe cuál es el sueño del otro. Uno sabe cuál es el objetivo del otro. Hay acuerdos. No, ese sueño no, vamos acá. En lugar de ir para allá, no vamos ni para allá ni para allá. Vamos para acá, vamos a encontrar un punto en acuerdo. Comunicación. Por eso cuando se dan cuenta en los matrimonios hay una distancia abismal que en muchos casos es muy difícil restaurar, reparar. Por eso Dios insiste en la comunicación, por eso nosotros insistimos mucho en la comunicación en los matrimonios. Y por eso Dios está estableciendo una manera de que el pueblo esté comunicado con sus líderes espirituales, para que no exista este distanciamiento. Fíjese si no es importante esto. Entonces esta es una enseñanza, por eso es que yo insisto mucho en la asistencia de obreros y líderes a los cultos de los martes. Son cosas que debemos saber, hermanos. El domingo tuve que hacer, ¿cuánto prediqué? En 25 minutos, 20, 25, un repaso de meses de enseñanza que hice acá. Porque la mayoría de los obreros, los líderes no están, entonces tuve que el domingo en 25, 30, no sé cuánto, no tengo idea cuánto habré hablado la enseñanza del domingo, tuve que hacer un resumen de una enseñanza que llevo meses. Por eso, obrero líder, en el nombre de Jesús, si no lo sabías, ahora lo sabes, debe ser comunicativo con la gente. Los obreros deben ser comunicativos con el pueblo. Los líderes deben ser comunicativos con sus liderados. Por ejemplo, algo sencillo, hay un grupo de WhatsApp. Entrá, decí hola, Dios te bendiga, hermano. Hola, así, con la manito que hay esos cositos. Dios te bendiga, hermano. Es parte de una comunicación que pueda haber. Porque a lo mejor no podés ir a la casa de todos, pero sí puedes mandar un mensaje. Una comunicación, una manera de comunicarse. Líder, comunicate con tu gente. Si puedes ir a la casa, bueno, si no, busca la manera de comunicarse con la gente.
Es parte del ministerio. La comunicación. Ahora hay algo, hermanos, que debemos aprender. ¿Jesús tenía una fluida comunicación con toda la multitud? Jesús, pregunto, ¿tenía una fluida comunicación con toda la multitud? No, imposible. Jesús sí tenía una fluida comunicación ¿con quién? Con sus 12 discípulos. Con ellos sí tenía una muy fluida comunicación. Lo enseñó, lo instruyó, la capacitó, estuvo todo el tiempo posible con ellos. Pero ellos llegaron a uno, y ellos llegaron a otros, y ellos llegaron a otros. Hoy en día es lo mismo. El pastor es imposible que pueda estar con todos. Es imposible que pueda estar en todas las casas. Es imposible que pueda atender a todos los problemas. Pero existen brazos en la iglesia que pueden hacerlo. Yo debo estar con los líderes. Esos líderes deben estar con sus liderados. Al ese líder estar con su liderado es una parte, también estoy yo. es mi representante. Tal vez yo no puedo ir a resolver todas las veces los problemas de Mayra, pero tiene su líder. Entonces, si hermano Fabián Cabrera va y atiende una situación pequeña, es como si fuese que está el pastor ahí. Es mi representante, es un representante de la iglesia, es un brazo de la iglesia. Es la manera que pueda estar con todos, un poco. Entonces esa es la manera. Jesús no podía estar con todos, pero sí estuvo con sus 12. Mucho tiempo, mucha comunicación. Él enseñó todo lo que pudo y de hecho le dejó mucho ejemplo. Entonces, así como yo debo estar con mis líderes, con los obreros, así ellos con los suyos. Es una de las maneras, por ejemplo, los sacerdotes no podían estar con todas las tribus, con los millares, pero sí estaba con sus príncipes. Había reunión a veces, venía el representante de cada tribu. No podía reunirse con todos, no podía hablar con todos, pero había representantes de cada tribu que venían. Por ejemplo, cuando vimos la presentación de la ofrenda, no venía toda la tribu a presentar la ofrenda, venía el príncipe nada más, era el representante de todos. Ese se relacionaba con los sacerdotes. ¿Me va entendiendo? Es una de las maneras que Dios estableció en el pueblo de Israel para que exista una buena comunicación. Los líderes, los obreros, son pastores del rebaño también. Son pastores. Son pastores del rebaño. Tienen la capacidad dada por Dios para resolver ciertas circunstancias. Tienen la capacidad dada por Dios para resolver ciertas situaciones. Lo que ellos no pueden resolver, entonces van para arriba. Eso es lo que enseñé en la reunión de obreros y líderes el domingo por la mañana. Pero en lo posible, una buena comunicación. La otra cosa que Dios está estableciendo aquí es una coordinación. Dios quería que en el pueblo de Israel haya una coordinación correcta. Entre los sacerdotes y el pueblo. Entre las tribus y los líderes espirituales. ¿En qué consistía esa coordinación? ¿En qué? Cuando se emitían los sonidos, debe haber coordinación entre los diferentes ministerios. Repito, para que el trabajo
sea eficaz de cada uno de los miembros de la iglesia, para que sea eficaz, si vos querés que tu trabajo sea eficaz dentro de la iglesia, debes estar dentro de un plan de coordinación. Las cosas no funcionan cuando se trabaja descoordinadamente. Puede ser que trabaje mucho uno, puede trabajar el otro, pero si no hay coordinación, no hay frutos, no hay crecimiento, no es eficaz el trabajo. Desde mi persona para abajo, para que haya un trabajo eficaz, debe haber una buena coordinación en la visión, en los métodos, en las formas. Por eso, la reunión del domingo, era necesario que todos los obreros y todos los líderes estén, porque era una reunión de coordinación. Dios, mediante el mes que viene vamos a hacer otra reunión y ojalá que estén todos, porque eso es, no se puede trabajar donde no hay coordinación, o por lo menos se puede trabajar eficazmente, porque hemos visto que Dios es Dios de orden. Jehová Dios de los ejércitos, hemos dicho el domingo. En el ejército hay mucho orden. En la iglesia debe haber mucho orden. Si no estás trabajando dentro de un orden, tu trabajo no es eficaz. No se trata solamente de trabajar, se trata de coordinar y ordenar. Para que haya una buena coordinación, debe haber una coordinación de mi parte para con los obreros líderes y a su vez de ellos para con sus dirigidos. Para que cada eslabón funcione, debe haber una buena coordinación en todos los eslabones, en todos los ministerios, debe haber una coordinación. En todos los eslabones, una buena coordinación. Y para que todos los ministerios y toda la iglesia trabaje realmente coordinadamente, hay tres cosas que deben haber. Y grábese. Para que todo el cuerpo funcione coordinadamente, hay tres requisitos indispensables que debe haber en toda la iglesia. Y son tres: sujeción, respeto y lealtad. Si no hay sujeción, si no hay respeto, si no hay lealtad, es imposible trabajar coordinadamente. No hay que tener uno de los tres hay que tener. Grábase a fuego. Sujeción, respeto, lealtad. Tres requisitos indispensables para que exista una buena comunicación y una buena coordinación a la manera de Dios. Comenzando desde mi persona, debe haber hacia mi pastor sujeción, respeto, lealtad. De hecho, el mes que viene es el cumpleaños de mi pastor y el otro fin de semana, Dios mediante, estaremos haciendo un video saludándolo, honrándolo como se merece, como hombre de Dios. De los obreros hacia mi persona, de los líderes hacia los obreros, de los dirigidos hacia los líderes, en todos los eslabones debe existir esas tres cosas para que la iglesia trabaje de manera eficaz.
Entonces, grábese, hermanos, usted que es líder o que va a ser líder, dos cosas que Dios estableció en el pueblo de Israel y que Él le da más valor de lo que nosotros imaginamos es la comunicación y la coordinación. Porque si cada uno hace lo que bien le parece, ¿dónde vamos? A ninguna parte. Cada uno aplica su propia visión. ¿A dónde vamos? A ninguna parte. A ninguna parte. Por eso estoy mucho orando a Dios y Dios me está dando una forma, una manera. Dios está guiando, Dios me está mostrando, Dios me está revelando y va a ser la manera en que vamos a trabajar con la ayuda de Dios. Voy a presentar un proyecto al ministerio, el ministerio me va a corregir, me va a ayudar, corregir lo que hay que corregir y luego estaremos en la reunión con la iglesia para presentar una manera de trabajo para que todos sepan cómo vamos a trabajar coordinadamente, cómo vamos a hacer para ganar las almas para Cristo, de qué manera, bajo qué orden. ¿Sí? Estoy orando por esto también. Vamos, Carlitos, por favor, versículo 11 al 36. 11 al 36. La palabra de Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Y después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selemuel, hijo de Surizadai. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Deduel. Luego comenzó a marchar los cuatitas, llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Aisier, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftali, Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Rauel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto.
y nos serás en lugar de ojo. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, que sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Amén. Muchas gracias, Martinelli. Finalmente, después de bastante tiempo, los israelitas salen del Sinaí. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron en el Sinaí? Si tomamos como base Éxodo capítulo 19, versículo 1, estuvieron en el monte Sinaí ellos 11 meses y 20 días. ¿Cuánto tiempo estuvieron entonces los israelitas en el monte Sinaí? 11 meses y 20 días. Pero Dios da la orden entonces de partir de ahí. Escuche esto. Lo que pasaron allí en el monte Sinaí es muy impresionante. El monte Sinaí, ellos fueron testigos de la gloria de Dios. De hecho, un pastor que muchos conocen, que tuvo la bendición de visitar Israel, visitó los lugares históricos de Israel, y el lugar que más le impactó es cuando estuvieron en el monte Sinaí. Todavía dice que se siente esa gloria de Dios. Y me contaba que 2 pastores bautistas, es decir, 2 pastores no pentecostales, cuando subieron al monte Sinaí, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todavía se siente la gloria. Todavía se siente la gloria. En esos 11 meses y 20 días, escuche, ellos ahí vivieron cosas muy impresionantes. Por ejemplo, ahí fue inaugurado el tabernáculo de reunión. En ese lugar fue que descendió el Señor con su nube de gloria. Todo Israel se postró sobre su rostro adorándole porque fueron testigos de su gloria. En el monte Sinaí, Dios le dio los mandamientos. Ahí en el monte Sinaí, que el monte temblaba. Se espantaron, tuvieron miedo, había bocina, fuego, humo. Tanto así que hasta Moisés se espantó a causa de la gloria de Dios. Los israelitas tuvieron miedo de tanta gloria de Dios. Fue allí en el Sinaí donde los sacerdotes fueron consagrados. Fue allí en el monte Sinaí donde los levitas fueron consagrados. El monte Sinaí para ellos representaba mucho. Pero llegó la hora que tenían que partir de ahí, porque tenían que ir rumbo a la promesa, tenían que ir rumbo a la tierra prometida. A veces las emociones nos traicionan, a veces las emociones nos engañan y nos quieren mantener en un lugar cuando Dios en realidad tiene el proyecto de que hay que seguir avanzando. Ellos vivieron momentos felices. Monte Sinaí representaba mucho, pero Dios dijo: hora de partir, hora de ir rumbo a la tierra prometida. Había de dejar de lado los sentimientos y las emociones, seguir adelante en el nombre de Jesús. No permita que las emociones, los sentimientos hagan que te tranquen en el propósito divino. No permita que las emociones, los sentimientos
detengan tu marcha rumbo a la tierra prometida. Nada debe impedirte que tú sigas caminando rumbo al cumplimiento de todas las promesas en ti. No hay ningún sentimiento, ninguna emoción, nada que deba impedir que tú llegues al cumplimiento de la promesa. Los 3 discípulos dijeron, bueno, que nos quedemos acá, hagamos una enramada, quedémonos a vivir acá. No. Hay que continuar. Estoy hablando de la transfiguración de Jesús en el monte delante de sus 3 discípulos. Absolutamente nada debe detener tu marcha. No hay un sentimiento que sea más grande que la promesa de Dios. No hay ninguna emoción que sea tan grande como los propósitos de Dios en tu vida. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que dejar cosas. Hay que renunciar cosas. Rumbo a la tierra hay que renunciar a cosas, señores. Rumbo a la tierra prometida hay que dejar cosas. Hay que dejar de lado, continuar. Eso es lo que hizo Israel. Muy lindo todo, señores. Excelente. La nube se levantó, es hora de marchar. ¿Cómo salieron? Versículo 2 dice, según el orden de marcha dado por Dios. No salieron como un malón. Salieron según el orden de marcha dado por Dios. Versículo 13, ¿cómo más salieron? Al mandato de Jehová. Salieron al mandato de Jehová y según el orden de marcha. No lo voy a decir todo, pero ahí en la lectura que hizo Carlos menciona, primero salió una parte, después una parte de los levitas, después esta parte de este costado, después lo de acá, después lo de acá, después lo de este lado, pero era el orden de marcha dado por Dios. Según los toques fueron saliendo de a poco las distintas tribus y las distintas familias de Leví. Simplemente decirle eso. Según el propósito de Dios, obedeciendo a una orden de Dios. ¿Cómo obedecieron a Dios ellos? Obedeciendo a los sacerdotes, según el toque. Obedeciendo a los sacerdotes, le obedecían a Dios. Obedeciendo a Moisés, le obedecían a Dios. Simple. Entonces, en obediencia a Dios, según el orden de marcha dado por Dios, salieron rumbo a la tierra de la promesa y glorias a Dios por eso, por todo lo que vivimos en Sinaí. En Sinaí pasamos hace meses que estamos parados en Sinaí, desde Éxodo 19, que hasta hoy día estuvimos parados en el monte Sinaí. Muchas, así como ellos vivieron muchas cosas, nosotros también desde Éxodo 19, imagínense, todo Levítico y esta parte de Número, aprendimos también muchas cosas. De hecho, en lo personal aprendí mucho y que me está dando una orientación más acerca de la obra de Dios y doy glorias a Dios por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es maravillosa. Cuanto más lees, más aprendes de Dios. A veces nos encanta, yo también creo en la profecía, yo creo en los profetas, señores, yo creo en los profetas. Uno de los 5 ministerios de Efesios 4:11. Viene un profeta y la gente se muere, pone la cabeza ahí, que le profetice. Se muere, oye, profeta, se va ya. No, ¿vos querés que Dios te hable? Abrí tu Biblia, lee tu Biblia y es la máxima profecía dada por Dios. A nosotros nos encanta que nos profeticen. Acá, profeta, acá, decime algo. ¿Querés que Dios te diga algo? Lee tu Biblia. O sea, a muchas personas que vinieron, me dijeron así, me dijeron allá, no es de Dios.
En muchos casos me tocó decirlo. Y yo soy terminante y tajante. Ese no era voz de Dios, ese es voz de hombre. ¿Sabe por qué? Porque no está encuadrado en la palabra de Dios. Todo lo que no está encuadrado en la palabra de Dios no es de Dios. Dios nunca jamás irá en contra de su palabra. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta porque desconoce la palabra de Dios. Pero cuando uno tiene un conocimiento amplio de la palabra de Dios, nadie te va a vender gato por liebre porque tú estás sabiendo, está fuera de la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces, ¿querés que Dios te hable? Día y noche, día y noche, día y noche medita la palabra de Dios. Entonces te llenarás de Dios, del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Repito, no estoy en contra de los profetas. Yo estoy orando por profetas en la iglesia, de hecho. Es importante, es un ministerio lindo. Así como el ministerio del pastorado es importante, el ministerio de la enseñanza es importante, el ministerio de evangelista es importante, el ministerio de profeta también es importante, el apostolado también es importante, que es misionero para nosotros. Todos los ministerios son importantes. Dios estableció los 5, ¿sabe por qué? Porque los 5 son necesarios. Yo oro por todos los ministerios, por todos los dones que se manifiesten en la iglesia. Pero a veces nosotros queremos la fácil. Ora por mí y ora vos, hermano. Yo también voy a orar, pero vos también estás orando, ¿verdad? Por vos. Yo oro por vos. ¿Vos estás orando? Profetizame, pero lee también tu Biblia. Dios te habla por la palabra. Vamos a lo fácil. Yo no sé si a ustedes les gusta escuchar la verdad, pero yo quiero hablar la verdad, hermanos. Gloria a Dios por esa aleluya. Hermanos, todo fue hecho a la manera de Dios. Cuando salían, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Fíjese cómo oraba Moisés. Cuando se levantaba la nube y ellos tenían que salir con todo su campamento, Moisés decía: levántate, Jehová, que se levante sobre Israel y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia. No dice mis enemigos, de mi presencia, sino que él dice de tus enemigos. El que se metía con Israel se metía con Dios. Y el que quería meterse en Israel se metía en la presencia de Dios, con Dios mismo. Cuando uno anda en obediencia a Dios y en el orden de Dios, cuando alguien se mete contra ti, no se mete contra ti, se mete contra Dios. La gente que se levanta contra ti, si estás en el proyecto de Dios, si estás en la obediencia a Dios, si estás en rumbo en el camino correcto que Dios te indicó, la gente que se levanta contra ti no se te va levantando contra ti, se está levantando contra Dios. La gente que se levanta contra mí no se levanta en realidad contra mí, se levanta contra el Dios que me llamó. Yo no soy nadie, pero metete con Dios y estás. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que dice Moisés. Señor, yo no soy nada, pero vos vas adelante. Pelea tú, no son mis enemigos, son tus enemigos. Vos me metiste en esta. Vos me metiste. Él estaba feliz con la oveja de su suegro, 40 años en la vida de campo, tranquilo, olvidado. Los egipcios se olvidaron de él, el faraón se olvidó, murió, vivía una vida de paz, hasta que ¡pum! Una llama en el fuego, en la zarza que no se consumía. Y Dios le dijo: vení, Moisés, para acá, quítate el calzado de tus pies, andá a Egipto, tengo un ministerio para vos. Él se fue en obediencia.
Después de 5 veces tratar de encontrar una excusa, se fue. Fue Dios que le metió ahí. Él no se metió solo, fue Dios. Entonces, todo lo que pasaba a Moisés no era problema de Moisés, era problema de Dios, porque Dios le llamó y le puso en eso. Eso es lo que está diciendo, Dios, yo estoy acá porque vos me llamaste acá, Yo no estoy acá por mi cuenta. Yo estoy acá porque vos me llamaste. Yo estoy en obediencia a ti. Yo no quería estar acá, pero después insististe. Y estoy acá por obediencia, Señor. Entonces esa gente que está ahí en el desierto, todas esas naciones que están en el desierto, no son mis enemigos, son tus enemigos. Y aunque yo no soy nadie, tu presencia es suficiente, Señor. Y Moisés se iba confiando, sabiendo que delante de Israel iba el Señor. Porque si Dios no iba con Israel, escuche esto, Israel no tendría ninguna chance de atravesar el desierto. Ninguna chance tendría. Ellos nunca llegarían a la tierra prometida. Serían devorados por sus adversarios. Serían derrotados por sus adversarios. Ninguna chance tendrían ellos. Pero por eso Él le mete a Dios adelante. Porque estando Dios, entonces tenían todas las chances. Y él aprendió esto. Él descansaba en el Señor, se sentía seguro en el Señor. Él no confiaba en sí mismo, él confiaba en Dios. Por eso se sentía seguro en Dios. Eso es parte del proceso. Cuando uno pasa por la escuela de Dios, cuando sale de ese proceso, sale como Moisés. Yo no soy nada, Señor, ayúdame porque estoy frito, no voy a llegar a ninguna parte, ayúdame, es parte del proceso que todo siervo de Dios debe pasar. Él descansaba en la presencia. Fíjese que en Éxodo 33, 15, él dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él descansaba tanto en la presencia que él no estaba dispuesto a dar un solo paso fuera de la presencia de Dios. No estaba dispuesto a dar un solo paso fuera de la dirección de Dios. No estaba dispuesto a dar un solo paso fuera del propósito de Dios. A veces las personas son tan necias o somos tan necios, permíteme incluirlo, que pensamos que podemos desistir del propósito, ir a donde se nos ocurra a nosotros y que todo nos va a salir bien. A veces somos tan necios que pensamos que podemos prescindir de Dios. Moisés aprendió esto. Si usted no aprendió todavía, aprenda urgente, por favor. Usted nunca puede prescindir de Dios. Por eso es que él ya aprendió, él ya pasó por 80 años de proceso antes de comenzar a aparecer allá en Egipto. Y él por eso dice, si tu presencia no va a ir conmigo, por favor, Señor, no nos saques de aquí. Yo quiero tu presencia en todo mi caminar. Yo quiero tu presencia en todo este desierto. Yo quiero tu presencia que me acompañe hasta llegar a la tierra de la promesa que tú hiciste a mí, le hiciste a los padres, que nos daría a nosotros y nos daría en posesión para nosotros, para nuestras tribus, para todo Israel, porque yo sé que tú eres un Dios de promesas. Tu presencia, Señor, con nosotros. Póngase de pie hasta ahí. Voy a seguir, pero vamos a parar por acá. Tu presencia, Señor, tu presencia, Señor, tu presencia, Señor, tu presencia, Señor. No nos saques de aquí. Tu presencia en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén a la palabra? Amén. Glorias a Dios.